Saludos. Bueno, estoy muy contento de compartir estos espacios con Daniel Arana Brady, recientemente nombrado director de ventas para las Américas de INVE. Eh, Daniel, alguien a quien aprecio mucho en lo personal y con quien tengo vínculos profesionales de estudio. Es una persona que para mí es una referencia importantísima en la agricultura y ha tenido esa deferencia de concedernos un espacio de su tiempo para conversar. Daniel, para entrar en tema, ¿qué me podrías hablar un poco? Tocaba salir de UePharma. ¿Qué experiencias positivas resaltas de tu paso por esa empresa? Hola Bernardo, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, muy agradecido por todo lo que ustedes también están haciendo en Venezuela o lo que estamos haciendo en Venezuela para la Sociedad Venezolana de Acuacultura y por supuesto que el tiempo lo voy a sacar de donde no lo tenga sí, para hablar un poquito, por supuesto, sobre mí y lo que podemos hacer en conjunto para el país en cuestiones de acuacultura. Mira, Juve Pharma fue la primera empresa en la que trabajé que era dedicada a la producción de aditivos alimenticios. Antes había estado siempre ligado más a la producción, al soporte técnico, investigación y desarrollo de los alimentos para fases larvales, para muchas especies. Principalmente, como sabes, en América Latina es mucho camarón, otras especies tropicales como tilapia, y en Brasil e inclusive Venezuela que tenemos cachamas y otras especies de peces tropicales de agua dulce. Pero a pesar de que ya tenía también experiencia porque trabajando ya hace algunos años y viviendo en Europa hace algunos años y dedicándome un poquito a las especies asiáticas, siempre había estado un poquito lejos del mundo del salmón, ¿verdad? Y una vez que formé parte de Juve Pharma, como producíamos feed additive, sin duda fue un aprendizaje para mí como profesional, no un salto, sino un nuevo nivel de conocimiento adquirido en cuanto a especies más de agua templada, en el caso de la industria del salmón, una industria muy, muy madura, de la que tenemos mucho que aprender, sin duda. Eh, no, so- no, por supuesto que considerando Chile también, porque ellos también producen salmones, pero la industria europea del salmón es sin duda un mundo aparte y una buena referencia, de la que sin duda Chile también aprende mucho. Sobre todo eso, en la parte, como biólogo que soy, por supuesto voy a enfocarme un poquito más en la biología del pez como tal, pero desde el punto de vista profesional también podría agregar es la parte de la nutrición. Cuando produces alimentos, que es con lo que he estado vinculado la mayor parte de mi vida profesional, es un paso más cerca del productor. Cuando produces aditivos que van a ser utilizados para las fábricas de alimentos, es una parte anterior. La comunicación ya es a nivel con nutricionistas, lógicamente con fábricas de alimentos. Por supuesto que añade mucho para tu perfil profesional y fue una muy, muy, muy buena experiencia, la verdad. Realmente uno revisa tu desarrollo profesional y es sorprendente cómo has logrado profundizar en rubros, en diferentes especies, en ambientes geográficos. Yo creo que eres uno de los profesionales con el perfil más completo. De verdad que creo que INVE ganó muchísimo en, en esa adquisición que hizo para ese nuevo cargo donde estás. Y me parece que es resultado de una evolución súper interesante. Arrancaste en un área más biológica, en la parte de observación, me acuerdo, con la ICAT, o con la CIAT, perdón, y luego entraste de lleno en la acuicultura y has tenido un recorrido amplio. Yo lo conozco, pero no todo el mundo lo conoce. ¿Pudieras así muy, muy rápidamente decirnos cómo has evolucionado tú como profesional? Oh, claro que sí. Ese mapa lo tengo muy claro en mi cabeza porque me toca repetirlo siempre cuando conozco una nueva persona en el campo profesional, porque dice, venezolano en acuacultura, pero así, ¿cómo? Porque mucha gente espera, sobre todo en Asia, mucha gente espera
cuando hablas de camarón, por ejemplo, espera que seas de Ecuador, ¿no? Claro. O de cualquier otro país, pero Venezuela ahora está, por supuesto, ganando mucho nombre. Ya en muchas de las noticias que podemos ver se habla del camarón venezolano y precisamente comencé con camarón en Venezuela, en el estado Falcón, por allá hace 24 años ya, después de salir de Grucasa. en Grucasa, es correcto, que ahora creo que hace parte del Grupo La Mar, pero fueron hace 24 años que comencé a trabajar en el engorde de camarón. Estuve algunos años allí, 2, 3 años, junto con otros muy buenos profesionales. Algunos de ellos están en Venezuela, otros no, muchos han salido. Luego pasé para laboratorio de larvas de camarón, trabajé precisamente contigo en la isla de Coche. Luego de esa experiencia con laboratorio, fui un poquito a la parte comercial, bueno, sí, técnico comercial, porque comencé a trabajar en NutriShrimp, si te acuerdas, en hace muchos años Claro, claro. fue una de las primeras, por decirlo así, empresas dedicadas a distribuir y suplir necesidades para la acuacultura venezolana hace varios años. Allí tuve la oportunidad de trabajar con otros muy buenos profesionales, como por ejemplo Eduardo Castillo, que es nuestro presidente de Presidente. la Sociedad Venezolana de Acuacultura. Es. Eh, Allí estuve otros 6 años y bueno, fueron en la época dorada del camarón de Venezuela, por decirlo así, del nacimiento como tal, pero también tuvimos unos traspiés allí cuando nos pegó Taura. Y bueno, ahí la industria empezó a sentir un poquito más también algunas cuestiones económicas en el país. Y pues se me abrió la oportunidad de ir con una empresa de fábrica de alimentos para Ecuador. Comencé al principio, el primer año viajaba para Ecuador seguido. Ya atendía un poquito también otras partes de América Latina, como Cuba, pero siempre viviendo en Venezuela. Y de una vez que fui a Ecuador, trabajaba para esta fábrica de alimentos, producía fábricas de alimentos para fases larvales de camarones y otros peces, pero como te comenté, en América Latina principalmente hablamos de camarón. Y comencé entonces, me dieron la responsabilidad de atender también México. Entonces vivía en Ecuador, viajaba a México también. Y después, bueno, me fueron agregando otros países. Después de tener 3 años en Ecuador, me dijeron, mira, te tienes que mudar para Brasil. Y, y pues bueno, éramos mi esposo y yo nada más y se nos hacía un poquito fácil. Nos fuimos a Brasil y ya en aquel momento ya me encargaba de toda América Latina para todas las especies, sea camarón o tilapia, o por supuesto peces nativos, como la cachama. Y, y después, a los 2, 3 años que estaba viviendo en Brasil, me dieron la oportunidad también de atender técnico comercial a países asiáticos como Tailandia, Vietnam y la India. Y comencé a viajar. Pero entenderás, por supuesto, que no es tan fácil estar un día en Para Brasil nada, y al para día nada. siguiente tenía que estar en una reunión en Vietnam. Habían cuestiones del uso horario, por supuesto, que impedían un poquito mi trabajo, un trabajo eficiente como tal. Y bueno, mi jefe para aquella época me dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya pensamos que es buena idea de que vivas aquí en Europa y así, bueno, o viajas para América Latina o viajas para Asia y ya, por supuesto, cuestiones de costo ayuda mucho a cualquier empresa y también tú como persona pues vas a estar mucho más fresca y relajada para todos esos viajes. Y así fue como terminé. Por supuesto, una vez que diversificas la cantidad de países en los que trabajas, te empiezas a integrar con las otras especies, ¿no? Entonces, una vez que vivías en Brasil y atiendes a América Latina, pues aprendes un poquito del mercado de los salmones de Chile. O si vives en Brasil, por supuesto, sabes de camarón, pero también ves mucho tilapia, que es la principal especie que se produce en Brasil, ¿verdad? Y una vez que comienzas a viajar a la India o Vietnam, por ejemplo, pues ya empiezas a ver un poquito de monodón también. Y como te comentaba, ya una vez que viví que comencé a vivir en Europa, que ya de eso hace 6 años y medio, pues empiezas a aprender también de lubina y dorada y de especies del Mediterráneo y lógicamente por añadidura también te vienen otras especies europeas como la carpa
y lógicamente el salmón noruego, que también es una industria relevante en Europa. Así más o menos en 2 minutos de historia es como lo puedo resumir. Sí, pero esos 2 minutos me paseaste por todo el mundo y por una retahíla de especies impresionante. De verdad que da gusto oírte. Por cierto, acabas de nombrar a Eduardo Castillo y se nos acaba de unir nuestro presidente de la SBA. Así es, vi que se conectó ahora. Eduardo, muchas gracias. Saludos, Daniel, ¿cómo estás? Muy Gracias por bien, mi brindarnos amigo, la muy bien. oportunidad de unirte. Sí, No, no te mira, preocupes, siempre a la orden. te quería preguntar, bueno, porque compartí contigo parte de esa historia, pero sé que el salto de Ecuador a Brasil significó un reto en muchos aspectos, más allá, obviamente, del idioma. ¿Qué crees tú que fue lo más complejo para ti a la hora de enfrentar el nuevo reto, como fue irte de un país hispanohablante a un país de otro idioma y con otras nuevas responsabilidades en ese primer paso de tu desarrollo profesional? Sí, bueno, supieras que personalmente un reto más fuerte, pero por supuesto es diferente para cada uno, fue dejar Venezuela. Cuando salí de Venezuela a Ecuador, creo que me pegó un poquito más, incluso cuando era el mismo idioma, era la primera vez que tú te sentías en otro país y de verdad solo, ¿no? Porque una vez estás en tu país, además de que tienes tu familia, te sientes en familia porque estás rodeado de gente a la que conoces hace muchos años. Cuando fui de Venezuela a Ecuador, me pegó un poquito más. Cuando ya fui de Ecuador a Brasil, ya, ya no era la primera vez que viajaba, que me mudaba de país, ¿no? Y claro, estaba el desafío del idioma, pero también sabía que no iba a ser algo que me iba a representar un gran problema. Y para ser honesto, y con, todavía hablo es portuñol, lo que pudiéramos decir, y entonces para ellos se les hace más fácil, de hecho, entender de español a portugués que nosotros entenderlos a ellos. De portugués a español es un poquito más complicado. Pero después de dos meses hablando portuñol, ya me hacía entender. De hecho, cuando tenía como 5 o 6 meses, hice una presentación en la FENACAM y bueno, la hice en portugués y tenía miedo de que la gente me entendiera, pero no, cuando comencé a recibir preguntas, me dieron a entender de que sí habían entendido lo que yo estaba diciendo. Entonces dije, no, bueno, ya a los 5 meses ya estoy hablando en la FENACAN, que es el principal congreso del camarón en Brasil, y si me están entendiendo es porque lo estoy haciendo bien. Entonces ya no fue mucho el salto cultural o de idioma de Ecuador para Brasil. Como te dije, fue un poquito más duro dejar Venezuela e ir a Ecuador. Excelente, excelente. Y ahorita estás en INVE y estás reemplazando una figura como Win Tucker. ¿Qué sientes? ¿Qué impresión? ¿Qué nos puedes decir de ese momento, de lo que significa esa transición? Sí, mira, por supuesto que Win, 35 años de historia en acuacultura a nivel mundial no es fácil es una barrera, es una vara alta a la que hay que llegar, ¿no? Es mucha experiencia la que tiene Win. Él desarrolló muchas de las cosas, de los procedimientos, sobre todo de la artemia que se utilizan hoy alrededor de muchos laboratorios del mundo. También él participó en el desarrollo de productos que hoy día siguen siendo utilizados en muchos laboratorios en el mundo. Es sin duda un reto grande, pero tengo la confianza de que siendo una vez de Latinoamérica y una vez que ya hice algunas funciones de las cuales ahora estoy de nuevo a cargo, por supuesto que me da un poquito de moral para sentirme cómodo con la posición, ¿no? Desarrollar lo que desarrolló Wing va a ser, por supuesto, son otros tiempos, va a ser quizá ni siquiera comparable a lo que pudiera haber hecho él con lo que se hizo con la Artemia, ¿no? Pero en cuanto a soporte y lo que podemos desarrollar para la industria en América Latina con las bases fundacionales de Wing, sin duda creo que la empresa puede hacer algo por acá. Creo que sí.
¿Cómo sientes que puedes apoyar a INVE? ¿Qué capacidades, qué habilidades crees tú que estás incorporando a ese equipo que pueden ayudar al logro de esos retos, de esos objetivos organizacionales? Mira, pienso más que todo en la experiencia ganada durante los últimos años, incluso trabajando en América Latina, sobre todo eso. Y pienso que eso fue lo que vio INVE cuando decidió invitarme a su empresa, ¿no? El saber de que estamos pasando por unos momentos un poco difíciles en el mundo del camarón, que es la especie con la que más trabajamos en América Latina, eh, es un reto, como te dije, porque no es el mejor momento. Entonces, por supuesto, Inve quizás necesitaba a alguien que, que, ha- que, que seguramente hay muchas personas con muy buenas capacidades también, como los hay en todas partes. Pero la experiencia que yo tenía ganada en América Latina, de- del hecho de conocer a muchas personas que de nuevo ahora van a ser mis clientes o que ya los conozco, o a muchos, por supuesto, que tuve la oportunidad de entrenar hace muchos años, como en laboratorio, cuando daba soporte técnico, pues es un gano que la empresa, por supuesto, vio en mí y yo espero, por supuesto, trasladarla a la empresa tan bien como pueda. Daniel, mira, has hablado de los retos que tiene que enfrentar la camaronicultura y la acuacultura en general, sobre todo en esta época de bajos precios, donde exige la máxima eficiencia en todos los aspectos. Hoy día en otras especies estamos hablando de nutrición de precisión, sobre todo manejándose muchos aspectos, tiene que ver con los perfiles proteicos, el uso de aminoácidos específicos. Creo que eso es parte del espacio que le queda por avanzar a la acuacultura. Eso y así también como el uso de enzimas. Desde tu perspectiva, ¿a dónde crees tú que va a venir el desarrollo en la parte nutricional de la acuacultura y específicamente de camarón en los próximos años? Sí, muy buena pregunta, Eduardo, porque de hecho esos son uno de los principales roles de la industria de la fabricación de los alimentos. Y hay muchos adelantos en ese sentido, ¿no? Nuevas fuentes de proteínas se están explorando cada vez más. Fuentes, por ejemplo, como biomasa de bacteria, otras fuentes proteicas en ingredientes como, por ejemplo, harina de los insectos. Para la parte de engorde, sobre todo, perdón, para las partes larvales quizás pudieran ser mucho más fácilmente aplicables por las cantidades que se requieren. Por ejemplo, si conversamos sobre los ingredientes provenientes de insectos, todavía no producimos una suficiente cantidad para suplir, por ejemplo, la demanda de la industria del salmón en Noruega, porque todavía no producimos tanto. Sin embargo, para alimentos larvales, sí, como la biomasa alimentaria es menor, por supuesto, las cantidades necesitadas son menores también, y quizás sí podamos llenar un vacío allí. Pero sin duda, y regresando un poquito a las experiencias con otras especies, hace falta investigar mucho aún, hace falta probar mucho aún. Si comparamos nuestra industria con la industria de los pollos o otros animales terrestres, estamos todavía madurando y hay mucho que investigar. Todavía no sabemos muy bien los requerimientos nutricionales ni siquiera de Banamey, ¿no? Hay mucha tela que cortar todavía, pero sin duda la acuacultura está y es donde más invierte en investigación y desarrollo ahora. Muchas empresas grandes están investigando y poniendo mucho de su revenue en investigación y desarrollo para desarrollar nuevas fuentes de, no desarrollar nuevas fuentes, sino investigar más de lo que hay y también desarrollar nuevas alternativas, como comentabas tú, por ejemplo, insectos, biomasa de bacteria, omega 3 DHA también producidos a partir de microalgas. Hay algo que hacer Ujú. todavía. Y te quería dejar otra pregunta con respecto a la parte genética. Me ha llamado la atención que por lo menos en el caso de Camarón, hay claramente dos caminos que están tomando las empresas, que son al final los que llevan a cabo y validan todo lo que es la investigación. Un camino va por el tema de la resistencia a las enfermedades y otro camino va por el tema de crecimiento y de eficiencia en conversión alimentaria y todo esto.
La información que nos llega acá es que en Ecuador han tomado más hacia la vía del crecimiento y la eficiencia en conversión alimentaria, pero en tu criterio, ¿cuál crees tú que debería ser o cuál crees tú que va a ser el camino que va a marcar la pauta hacia los próximos años en cuanto al manejo genético de camarón? Sí, mira, evidentemente son dos mundos muy un poco aparte, a pesar de que están muy relacionados, que es la manera como producen camarón en Asia y la manera como producimos camarón en América Latina. Por experiencia, en América Latina siempre hemos trabajado no con animales SPF, y en Asia es totalmente al contrario. Por ejemplo, en la India ellos importan anualmente animales que sean certificados SPF, ¿no? En América Latina simplemente nos vamos a una granja y seleccionamos los animales que mejor hayan dado un desempeño de crecimiento, a pesar de que, por supuesto, en América Latina hay muy buenos proyectos genéticos, ¿no? Como es el caso de Ecuador, y en México también hay algunos ejemplos interesantes de trabajo en genética. Pero decir de que hay una solución para cada región, una única solución para cada región también eh, no es cierto, porque es una cuestión de adaptar lo que tenemos al ambiente y al sistema de producción donde está. Entonces, va a ser un poquito complicado en América Latina todavía decir vamos a adoptar animales de crecimiento solamente, y en Asia será el contrario, porque Asia está expuesto a muchas enfermedades, ¿verdad? Y sobre todo la presión de estrés por densidad de siembra también es muy diferente a la que tenemos en América Latina. Entonces pienso que cada región va a terminar adaptando su trabajo genético y desarrollando la línea que mejor le convenga simplemente por resultado. No veo una solución única ni una tendencia que sea a nivel mundial. Pienso que cada región va a adaptar y va a terminar desarrollando la línea genética que más le conviene para sí. Muy claro, muy claro. Y entrando en Venezuela, la conoces bien, ¿cómo ves el comportamiento de la camaronicultura venezolana? ¿Cuáles considera que son sus fortalezas y sus flaquezas? ¿Qué perspectiva ves de su evolución en los próximos años? Mira, para ser honesto, de una de las cosas que me enorgullece de Venezuela actualmente, la industria del camarón, por supuesto, es el renombre del camarón venezolano que estamos ganando. La gente, yo me acuerdo de hace 18 años cuando salí de Venezuela. Como te decía al principio, me preguntaban Venezuela, camarón, pero ahora no, ahora me dicen, venezolano, oye, cuéntame del camarón. O sea, que ya escuchan de nuestro país y por supuesto es algo que te enorgullece mucho, ¿no? Claro Sin que sí. duda, sí, sí, sin duda eh, se está haciendo algo. Por supuesto que retos los tenemos mucho, sobre todo tener una industria que sea, donde sea fácil producir, porque definitivamente producir en Venezuela no es tan fácil como lo podría ser en otro país. Por ejemplo, en Ecuador tú seleccionas la cantidad de alimentos que quieras de diferentes marcas, diferentes calidades de proteína. Tú te vas a cualquier lugar y consigues también profesionales que tienen de amplia experiencia, que tienen experiencias con diferentes densidades de siembra, con diferentes, por ejemplo, líneas genéticas. Y en Venezuela son más limitadas las cuestiones que tenemos, ¿no? De cantidad de alternativas, por supuesto, en Venezuela son menores y si las comparo con cualquier otro país, incluso dentro de América Latina. Eh, el mercado, por supuesto, también es un poco diferente. Nosotros, a pesar de que estamos empezando a promocionar el camarón para el consumo nacional, todavía casi todo lo que producimos lo exportamos. Que no somos los únicos, por supuesto, porque Ecuador también lo hace. Brasil no lo hace, ni México tampoco. Estos dos últimos países, por supuesto, sienten menos el impacto de los precios bajos, ¿no? Sí. Pero también, por supuesto, hay otro tipo de retos que ellos también tienen que enfrentar. Pero en el caso de Venezuela, si nosotros pudiéramos tener una industria donde tengamos más alternativas y sea más fácil producir, sin duda que pudiéramos ser una potencia en América Latina. Como de hecho creo que lo va a seguir siendo si seguimos trabajando
o los grupos que están haciendo ahora vida en Venezuela siguen trabajando como van. Va a ser más duro, pero lo están haciendo hasta ahora, ¿no? Que como te decía, es algo que hay que sacarse el sombrero. Así es, así es. No sé si quieres hacer alguna declaración final, algunas palabras que quieras dirigir. No, bueno, espero ahora que tengo este nuevo rol, me toca también visitar mucho Venezuela. Es algo que, para ser honesto, he visitado Venezuela últimamente, pero no mucho en la parte profesional. Y regresar y volver a encontrarme con muy buenos amigos y ex colegas y todo eso, sin duda va a ser muy, muy bueno. Y también, por supuesto, me va a enriquecer como profesional porque a pesar de que soy venezolano, te soy honesto, quizás conozco más de la industria del camarón de otros países que la de Venezuela misma, solamente lo que la SBA nos pone al tanto a nivel, para los que estamos afuera, pero voy a volver a aprender lo que está haciendo Venezuela y por supuesto, cuando tenga cualquier oportunidad es algo que voy a replicar para otros países, ¿no? Será un gusto tenerte por acá y compartir contigo. Gracias. Y Daniel, bueno, lo que muchísimas gracias, Arnaldo, otra vez has por la invitación. brindado y bueno, te deseo en nombre de éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente. Eduardo, muchas gracias también. Eduardo, ¿alguna palabra? Gracias, Daniel. Abrazo.